Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a revisar los estados financieros de las empresas que reportaron la semana pasada, es decir, vamos a ver a Moller, Socobesa, Quiñenco, Nuam, Agua Andina junto con Inversiones Agua Metropolitana y le vamos a echar también una miradita a Codelco para ver cómo les fue. Así que démosle. Partamos este video con Moller Pérez Cotapos, que es una constructora dedicada tanto a la parte inmobiliaria como a construcción a tercero. De hecho tiene bastantes contratos con el Estado, en particular en temas de construcción de hospitales. Así que vamos a ver los números. Ingresos por actividad ordinaria, disminuyendo un 16%, y en la misma línea los costos de venta disminuyendo, pero solo un 10%. Así que el efecto combinado de estas dos cosas hace que la ganancia bruta se comprima bastante. De hecho disminuye un 56% con respecto al año 2023. Es tanta la disminución en la ganancia bruta que de hecho cuando vamos a ver los gastos de administración, estos ni siquiera son cubiertos por la ganancia bruta. Por lo tanto, es de esperar que de aquí para abajo toda esta cuestión sea negativa. Ahora, lo que sí es rescatable es que el gasto de administración se mantiene relativamente constante de un año a otro. Así que es de esperar de que en futuros trimestres o futuros años, si es que logran tener una buena ganancia bruta, esto está controlado de cierta manera. Sigamos bajando, llegamos a los ingresos financieros que disminuyeron un 99% y los costos financieros disminuyeron un 40%. Así que es de esperar que estos tipos sacaron plata de instrumentos financieros para poder pagar deuda. Así que eso hizo que los intereses, por ejemplo, hayan disminuido un 40% en este caso. Así que si seguimos bajando, llegamos a la pérdida antes de impuestos de 6.600, 6.700. Y aquí lo amortiguan un poco con impuestos diferidos, porque son ganancias por impuesto en este caso. Así que ahí amortiguan un poco. El año 2023 pagaron impuestos, de hecho pagaron bastante, pagaron más de un 50%, así que ahí habría que ver la nota 9 para saber más detalles de cómo están usando estos impuestos diferidos y también para saber cuántos impuestos diferidos les quedan a futuro, para poder seguir amortiguando este tema. Ya, llegamos a la parte de la ganancia de la controladora, y esto es algo que un tuitero me lo mencionó cuando posteé la foto de los resultados, y es que si bien a la empresa le fue mal, porque perdió plata, la controladora ganó y de hecho le está yendo mejor que el año 2023. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Bueno, tienen que imaginarse lo siguiente. Supongamos que este es el consolidado, el pedazo de la torta del consolidado, pero, por ejemplo, Moller Pérez Cotapos es solo propietario de esta parte. Por lo tanto, cuando vemos el consolidado, efectivamente vemos todas las pérdidas o ganancias de las filiales. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, al final se pondera por lo que Pérez Cotapos es dueña solamente. Entonces, por ejemplo, si una filial perdió 100 y Pérez Cotapos controla el 30%, entonces en la ponderación solamente se anota el 30% de la pérdida, aun cuando en el consolidado acá arriba se tiene que anotar entero, ¿ya? Así que, claro, estas pérdidas que se anotó Moller Pérez Cotapos por sus filiales no fueron tan negativas como las ganancias que pudo haber tenido como matriz. Ahora, spoiler, la matriz se dedica principalmente a la construcción a terceros. Ya no se dedica tanto a la parte inmobiliaria porque para eso tiene filiales, tiene constructora, inmobiliaria, etc. Así que por eso ocurre que la ganancia por controladora es positiva aun cuando la empresa tuvo pérdida, porque insisto, esta es el consolidado. Así que espero que les haya servido esa explicación. Si es que no, ahí lo pueden comentar en la caja abajo de los comentarios o lo podemos ver en Twitter, lo que sea. De hecho, si volvemos a este número, está aumentando bastante, está aumentando un 154%, pasando de 1 millón a 2.4 millones, así que súper bien ahí Pérez Cotapos. Si vemos la valorización por PER, hay que tener en cuenta de que aquí el documento nos decía un número, pero estaba bastante distorsionado por el tema de la aproximación de los decimales. Acá era 0,005 creo y acá era como 0.001, 0.010, algo así. Era el doble acá. Pero lo calculé manual, incluso con las nuevas acciones que emitieron, porque, spoiler nuevamente, hicieron un aumento de capital durante el 2024. Así que con las nuevas acciones, esta es la ganancia por acción, y con las acciones que tenían en el 2023, esta es la ganancia por acción. Así que la valorización por PER queda más o menos en 20,13 considerando la cotización actual, y considerando el cierre del 2023, esta era el PER que tenía en ese momento. Así que bueno, ahí ustedes sacarán sus conclusiones si en que encuentran que esto es caro, barato, cómo lo comparan con otras constructoras inmobiliarias. Ahí cada uno sacará su propio análisis. Vamos a ver los flujos, pues. Aunque en verdad en las partes de las constructoras a mí no
no me convence mucho y nunca me ha convencido mucho ver el tema de los flujos porque son muy intensivas en capital, entonces pueden tener utilidades que no se transformen directamente en flujo en el mismo año. Puede que se conviertan en flujo el año siguiente o en los años posteriores. Así que hay que tener ojo con esa observación cuando uno mira los flujos. Pero de todas maneras, miremoslo. Vemos que los cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios disminuyeron un 8%, pero los pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios y los pagos a cuenta por los empleados disminuyeron un 22 y un 30% respectivamente. Así que, si bien le está entrando menos plata, también están ahí acotando los costos. Y eso hace que al final el flujo por operación aumente bastante, pues aumenta un 36%. Ya, seguimos en la parte de inversión. Y aquí lo que me llamó la atención fue el hecho de que no tienen CAPEX, no tienen compras de propiedades, plantas de equipo o compras de terrenos que quieran usar a largo plazo. Así que habría que ir a ver el análisis razonado para saber qué está sucediendo. Así que, considerando eso, el flujo operativo es más o menos el flujo de caja libre, ya salvo los intereses pagados que puedan tener acá si es que lo quieren tomar como el flujo para el accionista. Llegamos a la financiación y vemos que esto es lo que están pidiendo en plata, y de hecho aquí está la parte de la emisión de acciones, pero fíjense que el pago de préstamo es mayor a lo que están pidiendo en plata, y eso es algo que también se repite el año 2023, así que viene ahí por Pérez Cotapo disminuyendo esa deuda financiera, y eso también se ve en los intereses pagados. Por ejemplo, el año 2023 pagaron 21.903 de intereses y ahora están pagando 18.204. Así que se está notando esa disminución de la deuda. Y lo que es interesante también es que el flujo de la operación casi alcanza a cubrir lo que están pagando en financiación, o sea, entre los intereses y el pago de la deuda, ¿ya? Y con esta inversión que tienen acá, que principalmente son intereses y dividendos recibidos, quizás de alguna filial, qué sé yo, quiera ver esta nota para saber exactamente qué está sucediendo, alcanza para cubrir completamente la financiación y finalmente nos quedamos con una caja que aumenta al doble, de hecho. Así que, nada, pues bien ahí Pérez Cotapo. Vamos a ver el resumen ejecutivo y aquí nos dan las luces de lo que está sucediendo con el tema de la inversión, de hecho. Porque nos dicen que en el segmento inmobiliario durante los últimos 3 años se ha suspendido la inversión, básicamente. No hay compra de terreno ni tampoco lanzamiento de nuevos proyectos. Y ellos mencionan también que esta estrategia le ha servido para poder disminuir la deuda financiera en este monto y significa una rebaja de un 32% de la deuda financiera. De hecho, aquí nos colocan la foto de la parte de los patrimonios, en particular de los pasivos, y aquí están los pasivos financieros corrientes y no corrientes. Bueno, y el total también. Entonces pasamos de tener 200 millones a 137 millones. Así que es efectivamente lo que nos dice. Así que no hay gato por liebre. Ellos efectivamente están ocupando la plata para ir bajando esa deuda financiera. Ahora, solo como observación y quizá una pequeña advertencia, y es que si es que ellos no invierten, por ejemplo, en proyectos nuevos, eso igual puede tener consecuencias a futuro. En el sentido de que como estas compañías son intensivas en capital, el hecho de que no estén lanzando proyectos nuevos ahora de construcción puede que les genere una falta de stock quizá en el futuro. Ahora nadie tiene la bola de cristal, no sabemos cómo se va a desarrollar, por ejemplo, el mercado inmobiliario en Chile, así que hay que estar atentos simplemente e ir viendo trimestre a trimestre cómo esto se va desenvolviendo. ¿Qué otras cosas más son interesantes del análisis razonado? Está el segmento de construcción a tercero y ellos mencionan de que están adoptando una nueva estrategia y es tener iniciativas de menor tamaño y menor plazo. Mencionan algo también de como hay experiencia y dificultades de contratos de años recientes. No está en este video, no lo voy a mencionar, pero en el análisis razonado mencionan algo de que hay retrasos en los pagos por parte del Ministerio de Salud en la parte de la construcción de hospitales, por ejemplo, y eso ha influido negativamente en el balance de la empresa porque, bueno, si no te pagan es fome porque la empresa igual tiene que seguir pagando sueldo, etcétera. Así que les recomiendo que lean el análisis razonado para que entiendan un poco de qué va esta empresa. Y también mencionan en la adjudicación e inicio de 4 nuevas obras hospitalarias durante el año 2024 y mencionan aquí el backlog de 196.000 millones de pesos. El backlog es básicamente
el dinero que está como prometido por obras y se van pagando con los avances. Entonces, por ejemplo, si avanzan un 20%, entonces tienen que pagarle el 20% del total del contrato y así ellos se van anotando la ganancia. El tema es que el backlog es algo que no es contable, no va a aparecer en los estados financieros, así que es algo que generalmente aparece en los análisis razonados. Ya, y aquí están los índices de liquidez y endeudamiento. Vemos que la liquidez corriente aumentó un poco, un 5%, así que eso está bueno. También disminuyó el leverage y el leverage ajustado, así que eso tiene que ver igual con el tema de que ha ido disminuyendo la deuda como lo vimos anteriormente. Así que eso, bueno, y aquí está el EBITDA, gasto financiero, pero el EBITDA era negativo, así que no tiene mucho sentido ver este indicador. Así que eso con Pérez Cotapo. Un poco distinto a los resultados que habíamos visto con otras constructoras. Puede ser porque Moller se dedique más al tema inmobiliario de casas y no tanto a la construcción de grandes proyectos. Así que eso. Sigamos con otra empresa constructora cuyo principal foco es la parte inmobiliaria. Esta empresa es Socobesa, así que vamos a ver sus números. Ingresos por actividad ordinaria aumentando un 40% y el costo de venta en la misma línea aumenta un 41%, así que eso hace que la ganancia bruta aumente un 35%. Si seguimos bajando, vemos que los gastos de administración se mantienen estables, así que súper bien ahí Socobesa. Y después llegamos a los ingresos financieros y vemos que estos disminuyeron, así que habría que ir a ver la nota 23 para saber el detalle. Probablemente sacaron plata de los instrumentos o le están restando menos. Ya, llegamos a los costos financieros y aquí empieza lo que yo llamaría los problemas. Es que, bueno, de partida aumentaron un 5%, pero ese no es tanto el problema, sino que el número es bastante alto en comparación a la ganancia bruta. De hecho, aquí lo calculé. Para el año 2024, este número representa el 70% de la ganancia bruta. Y en el año 2023 este número representaba el 90%. Así que gran parte de lo que gana de forma bruta la empresa se lo comen los intereses o cualquier cosa que esté dentro de los costos financieros. Habría que ir a ver la nota 23 y la nota 30 para ver el detalle, pero probablemente sean intereses de deuda. Así que eso, seguimos bajando y llegamos finalmente a una pérdida antes de impuestos. Lo único bueno es que la pérdida en este caso fue menor al año 2023, de hecho la pérdida en este caso disminuyó un 44%. Así que bueno, perdió plata, pero perdió harto menos que el año 2023. Y aquí ocuparon el comodín de los impuestos diferidos para amortiguar esta pérdida. Si se fijan, lo usaron tanto el año 2024 como el año 2023. Y finalmente llegamos a la parte de la ganancia o pérdida de controladora y sacamos la misma foto. Está perdiendo menos plata que el año 2023, pero es una pérdida al fin y al cabo. Ya, aquí hay un pequeño gráfico del EBITDA y cómo se ha comportado, bueno, tanto el EBITDA como la utilidad neta a lo largo de los años, desde el 2017 en adelante. Y vemos que el EBITDA del año 2024, bueno, no aparece acá, pero coloqué yo a mano este gráfico. Se está como en la parte alta de los EBITDA de los años anteriores. Y aún así obtuvo una pérdida. Y contrasta completamente con lo que pasaba en los años anteriores. O sea, el EBITDA era esto y tenía igual una ganancia. Entonces puede ser que a lo largo de los años fueron aumentando su deuda, etc. Y eso hizo que al final, aunque tenga un EBITDA parecido al año 2017, la utilidad neta en este caso es negativa. Así que habría que indagar bien en los estados financieros y ver los detalles para tener una foto más clara de esta empresa. No es la intención de este video, es simplemente mostrar muy superficialmente los números. Ya, sigamos con los flujos. Vemos que los cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios aumentando un 44%, lo cual va en línea igual con los ingresos. Y también los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios disminuyendo un 43% y los pagos por empleados disminuyendo un 27%. Así que está ganando más y también le está costando menos, tanto por proveedores como por empleados. Así que súper bien ahí Socobesa. Y aquí hay algo que, bueno, no me cuadra mucho, el hecho de que tienen los dividendos pagados dentro de la operación y también los intereses pagados dentro de la operación. En general los intereses van en la parte de financiación y en los dividendos pagados también. Así que ahí
se pueden normalizar o si es que alguien quiere calcular el flujo de caja libre, por ejemplo, también puede calcular inmediatamente el flujo de caja libre que le queda a los accionistas, descontando el dividendo, etcétera. Y cada uno normalizará de la manera más adecuada. Lo relevante, eso sí, es que los flujos por operación ahora son positivos en comparación al año 2023 que fueron negativos. Y es algo que le comenté también con Moller. Y es que estas empresas en general son muy intensivas en capital, entonces puede ser de que hayan utilidades, por ejemplo, que no se concreten en el año de los resultados, entonces obtengan los flujos en el año siguiente o no vean los flujos en harto tiempo. Así que hay que tener cuidado en cómo vemos los flujos en este tipo de empresas que son muy muy intensivas en capital. Ya, y bueno, los impuestos, vemos que acá no están pagando impuestos, sino que se están reembolsando impuestos. Y probablemente debe ser por impuestos diferidos o qué sé yo. Después tenemos compra de propiedades, planta y equipo. Y fíjense que el CAPEX es bastante chico en comparación a la operación. Así que probablemente estén aplicando una estrategia similar a lo que hacía Moller de no hacer mucha inversión por cómo está el mercado inmobiliario. Después llegamos a los importes de préstamo. Y están los préstamos, bueno, este es el total de los préstamos. No se duplica por si acaso, es solamente uno. Y fíjense que está pagando harto más préstamo de lo que está pidiendo, así que aprovechó de que este año, el 2024, tuvo harto flujo para poder pagar deuda. Así que buen uso ahí de la caja Socobesa. Y de hecho, bueno, ahí como que se netea la parte de operación con financiamiento. Así que bien ahí. Y el flujo el efectivo al final del periodo se mantiene relativamente parejo. O sea, no es una diferencia tan significativa. Ya, me gustaría ir a ver la deuda. Y aquí están los pasivos financieros corrientes con los no corrientes. Y aquí está, pues son 602 millones de deuda. Y en el análisis razonado ellos nos muestran cuánto es la deuda financiera neta, que es básicamente tomar toda la deuda financiera y quitarle la caja. Y fíjense cómo ha ido aumentando desde el año 2021. Pues. Estaba en 450 mil millones y aumentó hasta casi 700 mil millones. O sea, como que se duplicó casi o sea, un poquito menos, pero se entiende. Casi que se duplicó la deuda financiera neta. Y ahora último empezó a bajar. Probablemente porque ahora tuvo una buena posición de flujo operativo y pagó más deuda. Pero de todas maneras es bastante alta esta deuda en comparación al histórico y como estaba antes. Y ojo, es deuda financiera neta. O sea, aquí no hay ratio, no hay EBITDA metido, no hay nada. Es efectivamente la deuda financiera neta. De hecho, cuando uno va a ver los indicadores financieros, por ejemplo, bueno, uno puede ir a ver la deuda financiera neta EBITDA. El tema es que el EBITDA ahí va a depender, pues si le va muy mal, si le va muy bien, este ratio se puede ir muy arriba o muy abajo. Pero de todas maneras, estaba en 23,9 veces, ¿ok? Probablemente el año 2022 y 2023 tuvo más efecto el tema del EBITDA que el hecho de que la deuda financiera neta fuera alta, pero de todas maneras esta cosa ha ido en aumento. Y ahora que tuvo un mejor EBITDA, ¿cierto? En comparación a los años anteriores, de hecho estamos en la parte alta de los EBITDA, disminuyó 9,7, pero 9,7 veces, o sea, no es menor. Pero bueno, así es la industria de las constructoras, en verdad. Así que ahí cada uno sacará sus propias conclusiones. Sigamos ahora con Aguas Andinas, que está metida dentro del negocio regulado del agua y participa principalmente en la región metropolitana. Así que vamos a ver los números. Ingresos por actividad ordinaria aumentando un 3%, lo cual va en línea con el crecimiento del país, más o menos. Las materias primas y consumibles utilizados disminuyendo un 4%. Así que si es que uno calculara la ganancia bruta, por ejemplo, veríamos una expansión más allá del 3%. Luego, gastos por beneficio a los empleados aumentando un 9%. Y esto va sobre la línea de la inflación, es verdad, pero es un rango relativamente aceptable. No se dispara, por ejemplo, un 20%. Quizá habría que ir a ver la nota 20 para saber el porqué. Así que sumando y restando, tenemos una disminución de un 2% de la ganancia operativa y el responsable son estas pequeñas variaciones que si bien son menores pero van pegando y van mermando la ganancia bruta, pero el principal ítem es otros gastos por naturaleza, así que habría que ir a ver la nota 26 para saber el detalle. Ya, vamos a la parte más contable. Los ingresos financieros disminuyendo un 37%, lo cual es bastante, pero quizá ocuparon la plata para pagar algo por ahí, quizás era una inversión
o simplemente los instrumentos financieros le están rindiendo menos. Es la tónica en todo caso a lo largo de todas las empresas, así que no es algo tan preocupante. Y los costos financieros se mantienen relativamente constantes, aumentan solo un 1%, así que bien ahí Agua Andina. Sumando y restando tenemos la ganancia antes de impuesto que disminuyó un 5%. Ahora me fui a calcular cuánto estaban pagando de impuesto relativo a la ganancia y me di cuenta de que no están pagando el 27% que es el impuesto corporativo en Chile. Así que habría que ir a ver la nota 16 para saber el por qué ocurre esto. Quizá tengan algún impuesto diferido por ahí, no lo tengo claro la verdad. Pero para el que quiera ir a mirar, nota 16 y ahí va a tener la película un poco más clara. Y llegamos a la ganancia que disminuyó un 7%, motivado principalmente por el hecho de que ahora está pagando un poco más de impuestos. Ya, es como entre un 1 y un 2% porque ahí aproximé los decimales. Pero eso hace que al final este 5% de variación se transformara en un 7% de variación. Y bueno, la ganancia por acción, la misma proporción que la ganancia atribuible a la controladora, disminuyendo un 7%. Si vamos a ver la valorización por PER, tomé el precio que está cotizando actualmente Aguas, que es más o menos 345, y tomé el precio de cierre del año 2023, que es menos 284,6. Así que considerando las ganancias por acción de estos periodos, tenemos que actualmente está cotizando un PER de 17 en comparación al PER 13 que cotizaba el año 2023. Ahora, uno perfectamente puede ir a ver el histórico, el PER, cuánto se pagaba por Agua Andina el año 2010, 2012, lo que ustedes quieran. Pero la realidad es que nadie sabe si es que el mercado se va a animar a pagar esos múltiplos de nuevo. Entonces yo prefiero simplemente ver este número y formarme una opinión si es que realmente estoy dispuesto a pagar 17 veces utilidades por el precio de un papel. Esto 17 veces significaría en teoría de que estoy pagando 17 veces utilidades futuras si es que la utilidad se mantiene constante obviamente y a este precio. Ya, vamos a ver los flujos. Y aquí ocurre lo mismo que pasaba en Socobesa, si es que mal no recuerdo, en donde me ponen los intereses pagados en la operación. Y esto es raro porque en verdad los intereses que uno paga está más ligado a la financiación que a la operación. O sea, los intereses no tienen nada que ver con la operación de la compañía. Pero bueno, es lo que es. Vemos que los cobros procedentes de venta de bien y prestación de servicio aumentan un 6%. Así que va más o menos en línea con los ingresos. La única diferencia es que esta es plata que efectivamente está entrando. Así que tenemos clase de cobros por actividad de operación aumentando un 6%, pago a proveedores por el suministro de bienes y servicios aumentando en la misma proporción un 6%. Así que sumando y restando tenemos un flujo por operación aumentando un 20%. Así que ahí hay cosas chicas que uno podría mirar el por qué aumentó tanto, porque hasta acá teníamos solo una variación de un 3%, pero por ejemplo en los intereses pagados ya hay una disminución de un 4%, lo cual ayuda a que el flujo sea mayor. Y también tenemos, por ejemplo, este ítem de impuesto a las ganancias, que está pagando harto menos, se está desembolsando harto menos impuesto acá. Son 29 millones y ellos se habían anotado 34, así que quizá en algún momento van a desembolsar los impuestos en el próximo trimestre, qué sé yo. Así que este número yo lo normalizaría, la verdad. Así que por eso tenemos un flujo operativo mayor. Quizá hay algo que, bueno, esto no es contable, es plata efectivamente, pero es plata que quizá no salió en este periodo, pero puede salir más adelante. Después tenemos la compra de propiedades, plantas y equipos, que si se fijan el CAPEX igual es bastante alto con respecto al flujo operativo. Así que es una empresa que siempre está invirtiendo. Pero lo bueno es que alcanza a cubrir. O sea, el flujo operativo alcanza para cubrir este CAPEX. Vamos a la inversión y nos damos cuenta que están pidiendo 143 millones de préstamos, pero están pagando 157. Así que están pagando más deuda, están disminuyendo esa carga financiera y están pagando un dividendo que es usual en Agua Andina. Así que finalmente, al final del periodo, el efectivo y equivalente al efectivo se mantiene relativamente parejo, aun cuando están pagando más deuda. Así que súper bien ahí Agua Andina, parejita, es de esperar considerando que participa en el negocio regulado del agua. Ya, o sea, no vamos a tener cosas
tan disparejas de un año a otro. Si uno calcula el free cash flow, voy a tomar simplemente el flujo operativo, ya no voy a normalizar por intereses ni nada de eso. De hecho, la gracia de que los intereses igual estén acá cuando uno calcula el flujo de caja libre es que el flujo de caja libre ahora sería exactamente lo que llega al accionista y no al acreedor. El acreedor es el poseedor de bonos, porque ya está incorporado dentro del flujo operativo. Así que, bueno, esto sería el flujo de caja libre. Si uno lo calcula por acción, el año 2024 quedan 17 pesos como por acción aproximadamente y 13,8 para el año 2023. Y si uno calcula el yield, es decir, uno toma este número y lo divide por el precio, respectivamente, tanto en el 2024 como 2023, tenemos un yield de 4.93% para el 2024 y para el 2023 4.84%. Así que igual relativamente parejo. Aumentó el flujo, pero también el precio aumentó, así que tenemos un yield relativamente parejo. Ahora, la tónica y lo que ocurre bastante en las empresas de Estados Unidos, por ejemplo, sé que se miran de una manera completamente distinta, pero solo como ejemplo, es que en general las empresas que son predecibles y que tienen flujos que son relativamente constantes en el tiempo y se sabe que no va a haber una distorsión tan grande, siempre cotizan a yields más bajos porque hay más seguridad con respecto a los flujos futuros, ¿ya? Así que pueden tener eso en cuenta para formar una decisión con respecto a agua andina y el yield que está acá, ¿ya? Así que sigamos mirando. Me fui a leer el análisis razonado y menciona algo de un proceso tarifario en donde van a subir las cuentas del agua. Va a ser escalonado, subiendo un 3% en marzo, un 1% en diciembre y un 1% el 2026. Así que deberíamos ver un aumento en los ingresos de acuerdo a este aumento de tarifa. Lamentable para el cliente, bueno para el accionista. También menciona Aguas Cordillera y Aguas Manquehue que va a ocurrir lo mismo, va a haber un aumento de tarifa. Así que eso. Habría que ir a ver cómo esto impacta en los próximos trimestres, porque si se fijan, el aumento de tarifa viene ahora en marzo del 2025, así que en realidad deberíamos ver estas tarifas incorporadas dentro de los ingresos en el segundo trimestre ya, el primer trimestre no. También mencionan el plan de seguridad hídrica. Bueno, sabemos que en Chile hay sequía y el 2024 no fue un año tan seco como años anteriores, pero la sequía va a ser un tema de aquí a futuro. Así que ellos están invirtiendo bastante en estos proyectos de resiliencia hídrica. También ellos mencionan que el embalse El Yeso alcanzó un 94,6% de capacidad al cierre del 2024. Así que en teoría no debiese haber problema de agua para el año 2025. También mencionan el tema de EBITDA, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me llamó la atención es que están pidiendo deuda para estos proyectos de resiliencia hídrica y pidieron deuda en francos suizos en un plazo de 5 años. También mencionan que S&P Global les dio una clasificación de A-, lo cual es bastante bueno. Y también mencionó el tema de que pidieron 4 millones de UF a 21 años plazo con 19 años de gracia y una tasa de colocación de 13,19%. Sí, esta tasa igual es bastante baja considerando el plazo y el monto y los años de gracia. Así que eso habla de que Agua Andina en verdad es una empresa parejita. Y eso con el análisis razonado. Si alguien quiere ir a mirarlo más en detalle, lo puede descargar evidentemente. Tiene estos gráficos en donde ven las variaciones. Pero al final lo que me llamó más la atención es la posición de caja que aumentó trimestre a trimestre. Pero es lo único. Así que eso, parejito como siempre. Ahora podríamos ir a ver Inversión Aguas Metropolitana, pero lo que nos vamos a encontrar van a ser los mismos estados de resultados de Aguas Andinas, porque Inversión Aguas Metropolitana reporta el consolidado y al final lo único que hay dentro es Aguas Andinas. Así que en verdad lo único que vale la pena ir a mirar de Inversión Aguas Metropolitana es si es que hay algún descuento holding, en el sentido de si es que quizá es más conveniente o nos sale más barato comprar Inversión Aguas Metropolitana para poder acceder a las acciones de Aguas Andinas. Ahora, uno puede hacer el cálculo y en verdad el descuento holding alrededor de un 5%. Así que ahí cada uno tomará su propia decisión respecto a dónde le conviene estar. Vamos ahora con Quiñenco.
que es un holding perteneciente a la familia Luxic y que controla varias empresas. Ahora, lo que yo he recomendado anteriormente es, cuando uno analiza un holding, ir a ver cada una de las empresas que componen el holding. Y acá tenemos la suerte de que gran parte de ellas cotiza en bolsa, entonces podemos tener una información bien detallada de cuánto gana cada una de ellas y cuánto va a aportar finalmente a Quiñenco. Ahora, en el análisis razonado de Quiñenco nos muestra estos números por segmento, así que nos hace la pega un poquito más fácil. Y también tenemos acá la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora, es decir, cuánto de lo que gana cada una de sus filiales se pondera para Quiñenco finalmente, ¿ya? Y cuando vemos la ganancia, vemos que disminuyó un 21.1%. Entonces, claro, uno puede decir de que a Quiñenco le fue bastante mal y que a sus filiales le fue bastante mal en comparación al año 2023. Pero hay que recordar que aquí hay bastantes cosas que pasaron y que quizá no hacen que año a año sean tan comparables. Porque, por ejemplo, el año 2023 se concretó la venta de Saham a Hapag-Lloyd. Entonces hay una distorsión acá, ¿cierto? Por venta de activos. Entonces eso hace que al final año a año no sea tan comparable. Aquí lo que recomiendo es normalizar estos números, pero para eso hay que entrar en el detalle y hay que tomarse el tiempo de hacerlo, evidentemente. Y no solamente está la venta de activos de Saham, sino que también hubo una venta de activos en la parte de Nexans, que es una empresa francesa de cosas de electrificación. Y no me pierdo mucho sobre qué hace exactamente Nexans. Tenía entendido que era algo de cables, pero no estoy seguro. Lo importante es que se concretó una venta por este monto y el año 2024 también se concretó una venta, pero el monto fue más o menos la mitad que el año 2023. Así que estos números están bastante influenciados por eso. Si es que alguien quisiera más información, bueno, tendría que indagar evidentemente en los estados financieros de cada una de estas empresas. Lo bueno es que en el análisis razonado, bueno, si bien no hay tanto gráfico, nos entrega un resumen bastante macro de cada una de las empresas que posee el holding. Entonces, por ejemplo, el Banco de Chile dice que, bueno, tiene tanta utilidad y hubo una disminución de 2.8%. Bueno, este tipo de cosas nosotros las vimos en videos anteriores, así que si alguien tiene más dudas al respecto de cada una de estas empresas, puede ir a mirar los videos anteriores o puede hacer la pega por sí mismo y descargar los estados financieros y revisar. En la parte de transporte, por ejemplo, también menciona una caída de un 18.7%, en donde, bueno, Vapore aportó tanto a Quiñenco y que representa un incremento de tantos miles de millones de pesos explicado por una menor carga tributaria. Y eso es algo que habíamos visto también. Hapag-Lloyd disminuyó su ganancia, pero cuando se la pasa a Vapores pagó menos impuestos. Entonces eso hizo que, aunque tuviera menos ganancia Hapag, al final Vapores tuviera más ganancia en el año. Y eso al final se traspasa a Quiñenco. También tenemos la parte de sociedad matriz Saham, en donde la contribución cayó un 85,6%, perdón, pero aquí dice que es debido a la ganancia extraordinaria de 2023 por la venta de operaciones portuarias. Entonces no es 100% comparable porque hay una venta de activos que al final disparó la utilidad en el año 2023. Tenemos Enex, que bueno, un resultado negativo, así que no lo vamos a mirar mucho. También Nexans dice que aportó, así que le está yendo bien. Y CCU, en donde dice que hubo un alza de 52.3% en su utilidad neta. Eso es algo que vimos también en un video, pero recuerden que también mencionamos que esa utilidad estaba bastante distorsionada y la respuesta era una venta de terreno. Así que no era tal maravilla como se anunciaba en ese momento, pero aquí mencionan de todas maneras que sin ese efecto de la venta del terreno, la utilidad habría crecido un 32.5%, pero nuevamente gracias a un resultado no operacional. Y eso es algo que también habíamos visto en el video. Así que eso con Quiñenco. Insisto, si uno quiere de verdad analizar un holding, lo mejor que puede hacer es ir a ver los estados financieros de cada una de las componentes del holding. Ahora, yo miré en la página de Quiñenco el descuento holding que ellos reportan, sin embargo no está actualizado para el final del 2024. Solamente está hasta el tercer trimestre del 2024. Pero bueno, lo actualizarán en algún momento. De todas maneras, siempre hay un... O sea, no siempre, pero históricamente siempre ha habido un descuento holding de Quiñenco con respecto al Net Asset Value. Ya, para ir terminando el video, sigamos con Nuam Exchange,
o mejor llamado holding bursátil regional, que es la integración de las bolsas de Chile, Perú y Colombia. Ahora, es una empresa bastante nueva porque se creó en noviembre del 2023, así que no tenemos una comparación directa 2024-2023. Sin embargo, lo que sí existe dentro del análisis razonado es la proforma, que en contabilidad es básicamente son números ajustados y hipotéticos en los que me dice cómo hubiese sido la utilidad si es que nada hubiese cambiado. ¿Okay? Ahora, yo en verdad no, uno les puede creer a estos números o puede no creerlo, así que yo prefiero ir viendo trimestre a trimestre. Ya, dado que no podemos hacer una comparación año a año con los estándares contables, me voy a enfocar principalmente en el margen, ¿ok? Y el margen que me interesa a mí es el margen neto. Entonces, la utilidad fue de 56 millones y los ingresos fueron alrededor de casi 140 millones. Por lo tanto, el margen neto es 40%. Dentro de todo es un margen bastante bueno. Eso quiere decir que 4 de cada 10 pesos que ingresan al negocio se quedan como utilidad. Después viene su respectivo pago de impuestos y tenemos una utilidad de 35 millones. Ahora hay un cachito que pertenece a la no controladora, así que en realidad lo que le corresponde a los accionistas son estos 32 millones que aparecen acá. Ahora, si uno ve la valorización por PER, no tenemos acá la ganancia del año 2023, pero considerando solo el año 2024, vemos que actualmente cotiza a 4.320. De hecho, se mandó un rally estos últimos días, porque antes cotizaba como a 3.009 por ahí. Así que con esta cotización y estas ganancias por acción tenemos un PER de 11,9, cercano a 12. Y hace unos días estaba como a 10, algo. Ustedes decidirán si eso es caro o barato, obviamente. Si vemos rápidamente la proforma, que son estos números hipotéticos que nos entrega la empresa, que ahí cada uno verá si les creo o no. De todas maneras tenemos una mejora, tanto en los ingresos, ¿cierto? Están aumentando. Tanto en el resultado operacional, el margen operacional también se está expandiendo y finalmente la ganancia, que aumentó de 25 millones a 35 millones. Así que dentro de todo, al parecer le está yendo mejor de acuerdo a lo que ellos nos comunican como proforma. Y solo para hacer una mirada de resultados por país, aquí vemos la parte que pertenece a Chile, Perú y Colombia. Y lo que es interesante es que Colombia es el doble tanto de Perú como de Chile. De hecho, más del doble incluso. Por lo tanto, como estos estados de resultados se muestran en peso chileno, es probable que también haya unidades de reajuste a medida que vayan pasando los trimestres. Va a depender si es que el peso colombiano se devalúa o no con respecto al peso chileno, y lo mismo con el sol peruano. Así que son cosas que hay que ir teniendo en cuenta de aquí a futuro. Y van a ser cosas contables principalmente, porque al final la plata de Colombia queda en peso colombiano, así que van a ser cosas contables. Y lo que llama la atención, por ejemplo acá, es el margen operacional de Chile con respecto a los otros países, en donde los otros países es bastante superior, y de hecho el combinado también es un margen operacional de un 32%. Así que probablemente pasó algo extraordinario en Chile, no lo sé, habría que ir viendo trimestre a trimestre, pero siempre que hay empresas que son nuevas y nacen de la integración de otras o fusión de otras, siempre se incurren en gasto extraordinario, así que hay que ir monitoreando este tipo de cosas trimestre a trimestre. De todas maneras, la parte peruana y colombiana sacó arriba estos resultados para tener este margen operacional. Ya, vamos a ver los flujos. Nuevamente, no podemos hacer la comparativa año a año. Por lo tanto, nos vamos a tener que fijar solo en el año 2024. Vemos que el flujo de la operación alcanzó los 40 millones, y si le quitamos la compra de propiedades, planta y equipo y los activos intangibles, quedamos con un flujo de caja libre de alrededor de 18.6 millones. Si lo calculamos por acción, son alrededor de 210 pesos por acción en caja libre, y si incorporamos el precio, que son actualmente 4.320, nos queda un yield de 4.87%. Así que ahí tenemos mis dos indicadores de evaluación que generalmente ocupo en los videos: el PER de casi 12 y el yield de 4.87. Ustedes ahí tendrán que ver si eso es caro o barato. Luego vamos a la financiación.
vemos que en importes procedentes de préstamos de corto plazo están pidiendo 10 millones, pero en pagos de préstamos solo están pagando 1.6 millones. Así que están pidiendo harta más deuda de la que están pagando. Ahora, de todas maneras, esta empresa casi no tiene deuda, así que en verdad lo que estén pidiendo, y sea de corto plazo, quizá sea para algo chico que tengan que pagar o un costo no recurrente que tengan que hacer. Insisto, es una empresa nueva, así que hay que ir monitoreándola trimestre a trimestre para saber cómo se desenvuelve el futuro. Vemos acá el dividendo que pagó de 12 millones y como no tenemos, bueno, el pago por interés es bastante bajo, así que no lo voy a tomar en cuenta. Si vemos el dividendo pagado va súper en línea con el flujo de caja libre que generó, así que un dividendo bastante sano en ese sentido. Sumando y restando tenemos una caja que pasó de 36 millones a 33 millones. Así que eso con Nuam. Yo voy a ir anotando los números trimestre a trimestre. Ya vi los números hacia atrás, así que les traigo al menos estos 4 ítems que son ingreso, ganancia operacional, utilidad por acción y flujo de caja libre por acción. Ahora, la ganancia operacional que estoy tomando acá no es la misma que toma el análisis razonado, y es por un tema de que yo, para ser consistente con mi análisis, voy a tomar el cálculo propio, ¿ya? Porque si se fijan acá, no hay ganancia operacional como ítem, obviamente. Así que bueno, los ingresos la verdad son bastante parejos. Esto es por trimestre. Así que si vemos trimestralmente, los ingresos son bastante parejos y van en línea con la ganancia operacional, así que no hay mucho que argumentar ahí. Pero cuando vemos la utilidad, notamos que en el primer trimestre la utilidad fue bastante baja en comparación a los otros trimestres del segundo, tercero y cuarto. No me acuerdo ahora exactamente el por qué era, tendría que volver a mirar, pero por lo poco que recuerdo era un tema de que la controladora se anotó menos ganancia y la parte no controladora se llevó casi toda la ganancia de ese trimestre. Así que debe ser algo propio de la fusión, quizás. Así que en verdad esto hay que ir monitoreándolo trimestre a trimestre. Por otro lado tenemos el flujo de caja libre, que ha estado bastante errático. Por ejemplo, acá ganando cerca de 125, después bajó casi a 50, después subió a 175 y este último trimestre el flujo de caja libre fue negativo. Lo que contrasta un poco con el hecho final que fueron 210 pesos de flujo de caja libre en el periodo. Así que, nuevamente insisto, es porque es una empresa nueva, hay que ir viéndolo. Va a llegar un momento en el que quizás las cosas se normalicen cuando ya esté todo andando, etcétera, etcétera. Pero eso con Nuam. Y ahora sí, para ir terminando el video, veamos rápidamente los números de Codelco. Estas cifras están en miles de dólares, así que démosle. Los ingresos aumentando, pero en realidad relativamente estable. Los costos de venta disminuyendo. Y eso hace que el efecto combinado, que la ganancia bruta aumente. Y aumente bastante, cerca de un 30% más o menos. Si seguimos bajando, notamos que todos estos ítems son números pequeños, excepto por otros gastos por función. Así que habría que ir a ver la nota 24B para saber qué es, pero es el ítem donde aumenta bastante año a año. Lo bueno es que como la ganancia bruta fue mucho mayor, al final eso hace que no le pegue tanto a la ganancia operacional. Si se fijan, la ganancia operacional año a año igual creció cerca de un 40%. Y lo otro, que el gasto de administración lo contuvieron, así que ahí súper bien Codelco. Ya, si seguimos bajando a la parte más contable, vemos que el costo financiero se come bastante de la ganancia operacional. De hecho, es casi un 80 y tanto % más o menos. Y aumenta año a año. Así que ahí la deuda, no sé cómo la estarán manejando. Habría que ir a ver la nota 25 para saber el detalle. Pero, nada, pues preocupante eso. Luego seguimos bajando y nos damos cuenta que el cambio de moneda extranjera le terminó de ayudar mucho a Codelco. Si se fijan, son 3.61, pero antes de impuestos ganó 7.90. Así que más o menos la mitad es por este efecto contable de cambio de moneda extranjera. Si normalizáramos este número, por ejemplo, esta sería
estaríamos hablando de otra historia, no lo hubiese ido tan bien. Y de hecho, hasta este punto, Codelco estaba perdiendo plata el año anterior. Así que, nada, pues, bueno, pero tampoco es tanta maravilla, hay cosas contables metidas dentro. Si seguimos bajando, está gasto por impuestos, se anotaron harto impuestos. Debe ser quizá porque ocuparon impuestos diferidos en años anteriores. Ahí no sé, habría que ir a ver la nota 5 para saber el detalle. Y si seguimos bajando, tenemos finalmente una ganancia de 244 millones de dólares. Así que bien ahí Codelco, ganó plata este año, no perdió como el año 2023. Hay que tener en cuenta, eso sí, que bueno, el precio del cobre ha ido al alza, así que no sé cómo seguirán los próximos trimestres, considerando que, por ejemplo, desde enero hasta marzo hemos tenido precios en máximo histórico día tras día, así que espero le vaya mejor. Y ahí si vamos a ver los flujos, lo voy a hacer muy a grosso modo. Entonces, por ejemplo, flujo operativo aumentando, pero no alcanza a cubrir la operación, de hecho ni siquiera, perdón, la inversión, de hecho ni siquiera alcanza a cubrir el CAPEX, fíjense. Genera 3.6 millones en operativo, pero gasta 4.7 millones en CAPEX, así que de ahí vamos negativo para abajo. Obviamente la empresa tiene que seguir funcionando, así que préstamos de largo plazo y préstamos de corto plazo. Así que tenemos 3 millones en préstamos, pero solo está pagando 500.000 de los préstamos y bonos. Así que ahí está la razón por la que los costos financieros, por ejemplo, fueron aumentando. Así que al final del día termina con una caja de 680.000 en comparación al 1.3 millones que tenía el 2023. Yo creo que el próximo trimestre, por cómo se ha comportado el precio del cobre, deberíamos tener en Codelco mejores resultados. Pero de ahí a futuro nadie lo sabe, es un commodity, así que va a depender mucho del precio, del cómo le vaya a la empresa. Lo único que puede hacer la empresa es tratar de acotar los costos, y me parece que igual lo está haciendo bien, en el sentido de la distribución, por ejemplo, se mantiene relativamente estable, los gastos de administración disminuyendo. Ahora, este ítem no sé qué, así que ese es el que habría que ir a mirar con detalle. Así que eso, y eso ha sido todo por esta oportunidad. Vimos hartas empresas, vimos Moller, Socobesa, Quiñenco, Agua Andina, Nuam y finalmente Codelco. Para la próxima oportunidad veremos las que reportaron el lunes 31, así que estén atentos. Por favor, suscríbanse si les gustó el video, denle un me gusta, traten de comentar. Yo generalmente respondo a todos los comentarios y de verdad que eso ayudaría bastante para mejorar la visualización y que el algoritmo funcione. Aparte que me toma bastante tiempo hacer estos videos, así que sería una bonita forma de agradecerme el hecho de que me den un me gusta o una suscripción. Así que muchas gracias.